Primero, antes de comenzar, debemos conocer qué significa la palabra impuesto. Impuestos son los pagos obligatorios que hacen las personas y hacen las empresas al Estado para que éste también pueda cumplir sus funciones por medio de bienes y servicios. Uno de los impuestos que se recaudan a nivel nacional es el impuesto a la renta y el IVA, que se basa en el 19% sobre las ventas. Historia de los impuestos. La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. La defraudación de impuestos, teniendo el carácter y destino que se les daba, eran poco comunes, debido al control directo que de la recaudación hacían sacerdotes y soberanos. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. Textos muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente 5000 años señalaban que se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Los impuestos indirectos son aquellos que se pagan por consumo de riqueza. Entre esos podemos ver el diezmo, que financiaba el mantenimiento de los cultos; el segundo, el quinto real, que era un impuesto por explorar tierras desconocidas en América; el tercero era la venta de tierras realengas, que era lo vendido de estas tierras, lo recaudado era para el rey; y por último el almofarifazgo, que era un impuesto cobrado por importaciones a productos. En 1523, otros tributos de la época colonial. Algunos de los tributos no catalogados son: sisa, impuesto por venta de productos y mantenimiento en peso y medida. El segundo eran los derechos de exportación, que como su nombre lo dice, era un impuesto de exportación a los extranjeros. Se le cobraba el 11 por un medio por cien. El tercero era el derecho de tierras, que era un impuesto a aquellos a los cuales se les daba tierras abandonadas para así ser cultivadas. Y el 4, que era el derecho de los mazamorreros, era un impuesto cobrado a aquellos que sacaban oro de los ríos. El cobro era de 4 pesos por año. Movimiento Independencia. Uno de los mayores impulsos para generar el movimiento Independencia fue la opresión económica generada por los impuestos españoles de la época, por lo cual hubo una gran motivación de parte de los campesinos para lograr la tan anhelada independencia. 1810. Impuestos en la independencia de Colombia. Posterior al grito de independencia, se abolieron ciertos impuestos considerados injustos, como lo son el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros, el impuesto sobre ventas o sisa y la venta de cargos públicos. Sin embargo, se conservaron algunos tales como el diezmo y el quinto real, a pesar de ser considerados frenos de desarrollo de la agricultura. Año 1850, comienzos de la República. En este año 1850 podemos ver que el sistema económico de la República conservó parte del sistema colonial. Sin embargo, entre aquel sistema se abolió el tabaco, pero a petición del libertador Simón Bolívar se conservó para así mantener una mejor economía de la presente en la época, ya que no se podían cubrir gran cantidad de los servicios públicos aún con los impuestos ya estipulados. Otro de los intentos del libertador fue mantener la economía de la República con un recaudo del 10% de los ingresos producidos por la tierra o el capital. Llegada de los radicales al poder.
Con la llegada de este partido político se abolieron gran parte de los impuestos de la colonia y de la independencia de Colombia, dejando así solo 3 impuestos: aduana, las salinas y el papel sellado. Además, los comerciantes neogranadinos iniciaron negocios con los ingleses con menos restricciones, pero a raíz de esto se importaban más costos de lo que se exportaba, sin contar con la decaída financiera gracias a la Primera Guerra Mundial. (2006) Ajuste de impuestos. El ajuste financiero se generó gracias al impuesto del timbre, el de remesas al patrimonio y al gravamen a los movimientos financieros, aunque se abolió el impuesto del timbre siendo uno de los últimos impuestos de la colonia, y en el año 2006 se elimina el de remesas. ¿Y qué viene ahora? El gobierno deberá emitir los diferentes decretos reglamentarios basados en esta nueva ley. Recordemos que aunque muchos de los temas de esta ley son iguales a su antecesora, se deben emitir nuevos decretos reglamentarios, dado que los anteriores quedan sin efecto jurídico el 1 de enero del año 2020. Entonces, según lo que hemos visto en la historia y evolución de la tributación, desde el inicio de la historia siempre han existido los tributos, claro está que de maneras diferentes según la época, y aún en la actualidad seguimos rigiéndonos bajo las mismas leyes.